La doctrina egoísta. La doctrina egoísta premonitoria. El ultra instinto. El ultra instinto señal. El ultra instinto omen. Migate no Gokui. Ultra instinct. La egoísta de la doctrina. Ultra reflejos reflejosos. O como dirían en España, onda vital. La técnica que Goku utiliza para esquivar ataques. La verdad es que no tengo muchas ganas de complicarme mucho con el nombre, por lo que simplemente lo voy a llamar Ultra Instinto Reflejoso. Y es un video muy especial, amigo mío, porque te voy a enseñar cómo tener el Ultra Instinto 100% real, no fake, ay Dios mío. Y para motivarte te pondré el siguiente ejemplo, y es que simplemente imagínate que vas por la calle tranquilamente como siempre haces, y de repente te transportan a un ring de pelea donde estás peleando con Benedict Taker. Bueno, a lo mejor no es tan probable, pero podría pasar. Así que venga, dime cómo te vas a defender, monstruo. Pero tranquilo, no hace falta que respondas porque tengo que justificar mi sueldo con YouTube y hacer yo el video. Y es que, a ver, Whis desde un principio de la serie, sorprendentemente para Super, nos deja bien claro qué es el Ultra Instinto y qué es la meta a conseguir. O sea que se sabía perfectamente desde un principio que uno de los dos lo conseguiría. La cosa era ver quién lo consigue primero, o Goku o Kakaroto, porque Vegeta no lo iba a conseguir antes ni en pedo. En el capítulo 115 de Dragon Ball Super, Whis nos deja claro lo siguiente: pensar en tus movimientos crea un retraso. Si quieres evitar este retraso, debes dejar que cada parte de tu cuerpo se mueva por sí sola. Ese es el secreto del Ultra Instinto. También se podría definir como simplemente encontrar armonía perfecta entre tu cuerpo y tu mente, para dejarlo aún más claro. Y si en la serie es extremadamente difícil de conseguir, incluso para los dioses, pues en la vida real es igual o incluso más complicado de conseguir que en la serie. Yo, por ejemplo, luego de tanto entrenar, pues se me pusieron algunos pelos de color blanco, así que creo que voy bien. Y es que, a ver, mira, en la vida real existe un concepto llamado estado de flow, que fue introducido por primera vez por Adán. No, se llama Mihaly y el apellido lo voy a dejar en pantalla porque, bueno, y es básicamente un estado mental en donde la persona está totalmente concentrada y enfocada en lo que está haciendo, actuando con fluidez y, ojo, sin esfuerzo consciente. Se puede llegar perfectamente a este estado de flow en prácticamente cualquier actividad que realices en tu vida, ya sea en deportes, artes, música, etc. Esto podría ser desde tocar la guitarra sin verla, esquivar en cualquier arte marcial, un bailarín moviéndose al ritmo de la música de forma totalmente natural, o incluso una persona que juega videojuegos que reacciona de manera instintiva a cualquier peligro. Y como estos hay muchos ejemplos más, por lo que seguramente en tu vida algo tendrá que haber que realices en estado de flow. Y Masa, ¿para qué me dices todo esto? Pues básicamente es para evitar el retraso, y no es el retraso del que habla Whis. Para evitar que venga la gente a decir es que no se puede conseguir el Ultra Instinto. Para que vean que tenemos algo realmente parecido al Ultra Instinto en la vida real, bicha. Obviamente no es en sí el Ultra Instinto, pero realmente tiene conceptos prácticamente iguales. Aunque ahora mismo lo llamé estado de flow, pues seguramente te vas a dar cuenta en el video que en diferentes disciplinas lo llaman de diferente manera, pero es esencialmente lo mismo. Y bueno, seguramente que ahora mismo te preguntarás, Masa, ¿cómo se consigue el estado de flow? Pues no sé realmente por qué los imita así, si la mayoría de gente que me mira tiene de 18 a 24 años, pero bueno, así hablan. Pues lo primero que se recomienda para conseguir este estado de manera consciente es elegir una actividad que te guste. También tienes que equilibrar bastante bien el desafío que te estás poniendo con tus habilidades reales. Que sea complicado, pero no tanto como para frustrarte, porque si eliges algo muy sencillo, pues te vas a aburrir. Y si por otro lado es algo extremadamente complicado, pues te vas a comer un ñordo. Luego también tienes que aprender a estar en el momento presente, nada de distracciones, nada de ver videitos de YouTube de Mazaten. Bueno, sí, eso sí. Y es que, ay Dios mío, amigo mío, creo que el Ultra Instinto no es tan complicado como estar enfocado en una sola actividad a la vez. Yo mismo, de hecho, mientras hago este video me acabo de ganar una partida en el LOL, ay Dios mío. Derrota. No me la puedo creer. Bueno, en fin, también recordar que el estado de flow surge cuando tienes suficiente experiencia en alguna actividad, por lo que sí o sí va a tener que ser una actividad que tengas ya tiempo haciendo, por lo cual
vas a tener más experiencia. Y la repetición consciente también es bastante clave. Por ejemplo, un pianista llega ya a ese estado cuando ya no tiene que pensar en cada nota para tocar una bendita canción. Y esto lo hizo de forma activa, repitiendo la actividad una y otra vez. Muy importante, también tienes que, como para cualquier cosa en tu vida, descansar y dormir bien. Y es que incluso siendo el puto amo en todo y teniendo el estado de flow en cualquier actividad, pues te vas a dar cuenta de que no vas a rendir igual si no duermes de manera correcta. Lo que me lleva al siguiente punto, amigo mío, y es que tienes que meditar. Y seguramente para este punto ya te estés preguntando, pero si lo que yo quiero es esquivar los golpes de Ben Whittaker para que no me parta la cara. Pues sí, ya lo sé, pero tienes que entender perfectamente cómo son los principios detrás de esquivar sin pensar. Porque si no puedes ni mantener la calma estando sentado sin distracciones, ¿cómo vas a mantenerla bajo tanta presión en una pelea? Por lo que sí que deberías aprender a meditar primero que todo. Aparte de que te va a ayudar a estar más enfocado en cualquier pelea o cualquier actividad que realices, pues también aprendes a ver tus pensamientos sin distraerte, lo cual te facilita estar... Bueno, que no sé hablar, te facilita entrar en el estado del reflejoso. Y si alguna vez te has preguntado por qué el átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico o por qué la materia oscura química es aún uno de los mayores misterios para la química moderna, pues no sé. Pero si alguna vez te has preguntado cómo se puede entrenar la mente, ahí sí te puedo ayudar. Y es que existe el mito de que la única manera de entrenar la mente sería con rompecabezas, acertijos y cosas por el estilo. Pero la verdad es que no, ya que por ejemplo, una de las maneras más efectivas de entrenar la mente es el ejercicio físico. Y sí, aunque parezca raro, entrenar el cuerpo es una de las mejores formas de entrenar la mente. De hecho, recuerdo haber leído un estudio, que no les voy a mentir, no recuerdo cómo se llamaba, pero indicaba que en algunos casos era igual de efectivo o más efectivo para la salud mental hacer ejercicio físico que actividades como rompecabezas o acertijos. Y es que el ejercicio optimiza el flujo sanguíneo y bueno, pues como el oxígeno se transporta en la sangre, pues lógicamente hace que tu cerebro esté correctamente oxigenado, lo que hace que tu cerebro sea capaz de pensar y reaccionar de manera más rápida y correctamente. Y aparte de mejorar la oxigenación de tu cerebro, el ejercicio físico te ayuda a acostumbrarte a estar cómodo en situaciones no muy cómodas. O sea, que básicamente fortalece tu mente, ya que te ayuda a entender que es necesario pasar por ese breve momento incómodo para un bien mayor, que en el caso del ejercicio físico sería estar bien mamado. Un segundo aspecto importante para tener en cuenta a la hora de entrenar tu mente serían las expectativas, ya que si practicas un deporte de contacto, o sea, algún arte marcial, debes entender que el punto de entrenar los reflejos no es que no te toquen, ya que eso es básicamente imposible. Y sí, entiendo que estamos hablando del ultra instinto, pero llevado a la vida real, esto no es tan exagerado. O sea, el punto de entrenar los reflejos en la vida real es evitar recibir un daño significativo, pero de que te van a tocar, te van a tocar. El punto es que sean golpes ligeros y que sí seas capaz de evitar los golpes fuertes. Lo siguiente bastante útil que te va a ayudar a entrenar tu mente y desarrollar buenos reflejos sería jugar ajedrez, o bueno, cualquier actividad similar que te ayude con lo mismo que te ayuda el ajedrez. Y es que lo mágico del ajedrez es que no únicamente te exige un gran nivel de concentración, sino que además te ayuda a reconocer patrones. Por ejemplo, a una persona que no tiene experiencia en ajedrez, podrías fácilmente hacerle la famosa jugada del gambito de la reina, pero una persona experimentada en el ajedrez podría reconocer fácilmente el patrón de esa jugada sin que siquiera la lleves a cabo. Que esto, bueno, a quién le importa, pero llevado a un deporte de contacto como un arte marcial, reconocer patrones es súper importante. Sería que te enseña a entender cómo funcionan los patrones de movimiento de tu contrincante, lo que te ayudaría a predecir y por tanto a esquivar de manera más sencilla. Por ejemplo, solamente viéndole los pies, podrías saber si te va a tirar un gancho, un cross, un jab, etcétera, etcétera. Pero esto de predecir y reconocer patrones funciona muchísimo mejor si lo combinamos con el siguiente aspecto, que serían los ejercicios explosivos. No, así no. Así sí.
Y en este tema no hay que enredarse demasiado, ya que anteriormente ya mencioné por qué el ejercicio físico es bueno para la mente. Los ejercicios explosivos como tal tienen beneficios exclusivos, ya que esto acostumbra al cuerpo a recibir órdenes más rápidas del cerebro. Además de que como son ejercicios muy exigentes para el cuerpo, esto hace que al finalizar la actividad física el cerebro logre relajarse bastante. De hecho, si observas entrenamientos de peleadores profesionales, verás que el 99% de ellos incluyen ejercicios explosivos, ya que son súper útiles tanto como para atacar como para defenderse y poder reaccionar rápidamente. Y el siguiente punto creo que es uno de los más cliché, pero es que pienso que la gente genuinamente lo subestima, y es la alimentación y el sueño. Y es que no importa cuánto te esfuerces en el entrenamiento físico y mental, si descuidas estos dos aspectos, la alimentación y el sueño, el cerebro o la mente sencillamente no puede funcionar correctamente si le falta una de estas dos. Ya que por ejemplo en el aspecto de la alimentación existen nutrientes como por ejemplo el omega 3 que funciona para lubricar las conexiones neuronales. Es decir, por ejemplo, que con deficiencia de omega 3, tus neuronas o las señales que se mandan entre ellas irían caminando a pie, pero con una correcta ingesta de omega 3, estas irían en un Ferrari rojo con cohetes. Esto parece chiste, pero es básicamente así como funciona. Y el sueño es, pues, vital para el correcto funcionamiento del cerebro, ya que durante la etapa del sueño profundo ocurre lo que sería la regeneración neuronal, lo que permite que las células cerebrales se reparen y se regeneren. Además de que también durante el sueño se da lo que sería la eliminación de toxinas y desechos metabólicos, etc. Así que no seas gay y vete a mimir. Esperamos que hayas encontrado lo que buscabas en este video y que se haya llevado de manera correcta lo que sería el tema del ultra instinto a la vida real. Coméntanos ahí debajo qué otro video te gustaría ver o qué te gustaría que mejoráramos, y si te gustó, dale like. No olvides que subimos videos todos los sábados, así que ya sabes, nos vemos el próximo sábado y hazle caso a Kratos. Sigue Masa. Tú vas a tener que matarme para que eso pase.